Bueno, muy buenas tardes. Feliz tarde de viernes. Gracias por vuestra asistencia de corazón, gracias por vuestra presencia. También lo hacemos extensible no solo a las personas que estáis físicamente aquí, que la verdad que a mí me llena el corazón siempre que tengo la oportunidad de poder compartir físicamente. Antes lo hablábamos incluso con Anaís, ¿no? Pero bueno, también es verdad que también todo invita hacia esa pantallita virtual para llegar a las personas que no pueden físicamente, ¿no? Y les damos también la bienvenida y les saludamos de corazón también a las personas que virtualmente hablando estarán presentes ahora o en otro momento. Bueno, pues hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga, que la verdad que toca muchísimas temáticas. Es una mujer polifacética al máximo. Ella es Anaís Antares. Eh, Ella es astróloga, tiene consulta desde hace mucho tiempo de astrología, domina también el Feng Shui, hace formaciones de Tantra, también de, si no recuerdo mal, de PNL, coaching, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas. Energioterapia también, creo que era, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ya teníamos este encuentro ya marcado desde hace algunos mesecitos. Le pedí que me hacía mucha ilusión compartir con ella sobre una temática que creo que es importante y considero relevante, que es la sexualidad consciente, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, quizás la mente nos lleva a pensar, pues sexo, pareja, sexo, ¿no? Y quizás la forma de percibir la sexualidad desde ese espectro, ¿no? Muchas veces limitante, muchas veces reducido, muchas veces mental, ¿no? Se nos escapa percibir la sexualidad como algo mucho más extenso, mucho más amplio, donde tenga cabida todo, no solo lo genital, ¿no? Sino que tenga cabida todo, ¿no? La belleza de observar un atardecer, ¿no? Fundirte en esa pintura, en ese donde el amor, ¿no? Se desprende desde el corazón, ¿no? Vamos a ver hacia dónde nos lleva esa conversación y dónde podemos explorar y qué puntos nos hace reflexionar. Y nada, pues contento y feliz. Y si te parece, Anaís, empezamos ya, ¿no? A ver dónde nos lleva todo esto. Adelante, bienvenida. Muchas Vamos gracias. a fluir. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, a todo el público que está aquí presencial y los que nos escuchan vía online. Y si te parece, yo empezaría precisamente con lo que estabas comentando acerca de lo presencial, el fluir, ¿no? El sentir cuando estás palpando las energías. Eso para mí es el Tantra, ¿no? Ese es el inicio de una sexualidad consciente y al final de una vida consciente. Porque si nos centramos en solo lo que es lo genital o solo lo que es lo más superficial, lo que tiene una connotación más unida al plano de la materia, nos estamos olvidando de mucho, nos estamos olvidando de lo energético, nos estamos olvidando de lo más sutil y creo que ahí vivimos como a medias, ¿no? Y realmente para mí es la invitación, ¿no? El Tantra yo siempre digo que es todo lo que sucede antes de un encuentro sexual y también, evidentemente, no solo en el plano de las relaciones, porque a lo mejor alguien no tiene una pareja o por lo que sea, pues no está en una edad porque es demasiado joven o porque ya es demasiado mayor y por cualquier motivo ya no tiene una vida sexual activa, pero es que eso no impide que cada día podamos sentir esa conexión tántrica, porque el tantra al final es una vía mística, es una vía espiritual que te acerca a la verdad de lo que hay y la verdad no difiere entre lo que es la sexualidad y lo que es la vida, la existencia. El simplemente hecho de estar aquí, ahora, reunidas en esta sala, estas personas, esto ya es algo tántrico. Si lo vives desde la presencia, dices, oh, es que no hay nada más que hacer. Eso es Sí, sí. el secreto. De hecho, el Tantra, ahora que hablabas del Tantra, es una herramienta milenaria, es decir, es una vía iniciática de hace más de 7000 años, ¿no? Donde realmente, de hecho, la expresión Tantra tiene que ver con la atención pues, al proceso, ¿no? La atención de expansión, liberación, ¿no? Contracción, liberación. O sea, es el proceso del amor en genuino, ¿no? El amor no entendido como algo relacionado más a lo mental, al placer, ¿no? Que de alguna manera es lo que hemos asociado quizás culturalmente con la sexualidad más, entre comillas, profana, ¿no? Una sexualidad muy condicionada desde el ámbito mental,
donde no se nos ha dicho que ciertas cosas no están bien, que ciertas cosas quizás pues, pueden generar ese pecado, ¿verdad? Si lo hacemos de una manera, si lo hacemos de otra, ¿no? O sea, hay una carga muy importante a nivel mental y sobre todo hay una carga también relacional en tanto de que pensamos que la sexualidad únicamente se reduce al sexo y evidentemente pensamos que el sexo se une al placer, ¿no? Entonces siempre vamos buscando pues ese juego, ¿no? Buscar placer y a la vez buscar el sexo para obtener placer. Pero claro, llega un momento que es el chocolate del loro, ¿no? Al final, cuando vas buscando siempre placer, llega un momento que eso cesa, o sea, eso se cansa, ¿no? De hecho, muchas veces las parejas dicen, no, es que pierdes el interés, ¿no? Porque claro, cuando reducimos únicamente ese contacto que tú decías sagrado, ese contacto de apertura, porque bajo mi humilde forma de verlo, siempre digo que la sexualidad empieza con uno mismo. Es decir, la sexualidad empieza cuando yo empiezo a reconocerme como ser humano, ¿no? Empiezo a aceptarme como soy, con mis luces, con mis sombras, con esas partes de mi cuerpo que a lo mejor, pues en ese momento dado, pues considero que están ahí, pero bueno, las acepto. Oye, pues son estas, soy como soy. Empiezo también a reconocerme como ser humano, a respetarme. Para mí eso es sexualidad también, ¿no? A respetar mis necesidades, a escucharme también, a de qué manera puedo integrar ese lado pues masculino en la mujer, de qué manera puedo integrar mi lado femenino siendo hombre. Es decir, esas polaridades que están en nosotros, ¿no? Esa parte masculina, esa parte femenina, esa ternura, esa delicadeza, esa intuición más femenina y esa fortaleza, esa vigorosidad quizás, esa determinación más masculina, de qué manera podemos también incorporarla en nuestra cotidianidad. Y eso te das cuenta que evidentemente pueden hacer en solitario, es decir, de forma individual, si no hay pareja, porque la vida pone que en ese momento de tu vida pues no haya pareja, o en pareja, que puede ser una herramienta poderosa también para poder reconocer eso en la pareja, ¿no? A través del viaje que uno puede permitirse observarse en cada momento, ¿no? Con lo cual, siempre el punto de partida creo que nace en uno mismo, ¿no? Es decir, de qué manera podemos adentrarnos en una sexualidad que tenga que ver con el compromiso personal, ¿no? Explorarnos más, reconocernos más como seres humanos, ¿no? Aplicar esa voluntad que tiene que ver más con lo masculino, con esa conciencia, ¿no? Y ese poder que tiene que ver con lo femenino. Entonces, para mí ese es capital, ¿no? El punto de partida, de qué manera podemos conocernos, comprendernos más, ¿no? Conocer nuestro cuerpo físico, respetarlo, escucharlo, atenderlo, ¿no? Y darle amor, ¿no? Darnos amor, que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Anaís, creo que estamos también en una sociedad que hay como dos polaridades, ¿no? El egoísmo extremo, ¿no? De decir, miro por mí, solo yo, solo yo. Y luego el otro extremo, ¿no? De entregarme en exceso a las personas, entregarme a los demás, en dar, 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 dar. Y sabemos perfectamente que cuando hay un desequilibrio en el que da en exceso o en el que recibe en exceso, ahí lo que hay es dolor y sufrimiento, ¿no? De qué manera también la sexualidad nos permite dar y recibir siempre que podamos en esa misma medida, ¿no? En ese juego del equilibrio entre los dos polos, ¿no? No sé cómo lo percibes. Totalmente. Además, antes de poder tener un encuentro con un otro, sea o no sexual, tienes que tenerlo primero contigo. Es decir, tienes que hacer las paces contigo y muchas personas es como, no, quiero seducir a la otra persona, pero si ni tan siquiera tú estás aceptando a lo mejor tu cuerpo físico, tienes un conflicto con ello, tienes ahí una resistencia. Entonces, ¿cómo te vas a fusionar carnalmente, físicamente, al grado más intenso que hay, que sería en el acto sexual, si luego a lo mejor no dejas, por ejemplo, que te acaricie pues, una parte de tu cuerpo, la otra persona, porque tienes ahí una inseguridad o tienes un rechazo? Entonces, ¿cómo yo voy a después disfrutar plenamente si yo no me atrevo y no me doy permiso a explorar eso, a sanarlo, a trabajarlo? Y después tengo sí o sí que hacer algo que es para mí vital y es conocer mi cuerpo y cómo yo puedo gozar del placer. Porque no es lo mismo en una persona que en otra. Somos seres totalmente diferentes, únicos, irrepetibles, y desde ahí lo que a ti te gusta quizás a mí no me gusta y lo que a la otra persona le gusta al otro tampoco. Entonces hay que encontrar esa manera, hay que explorarse y luego tiene que haber muchísima comunicación para atreverte realmente a decir, pues esto me da placer o esto no, o me gusta así o no me gusta así.
y por miedos, por, ay, ¿qué va a pensar el otro? O, ay, es que quizás le voy a herir, o, ay, es que quizás esto, no sé, me siento como culpable, ¿no? ¿Cuánta culpabilidad hay en el tema de la sexualidad consciente, ¿no? Hasta que lo hacemos realmente consciente y vemos que esa culpabilidad al final es un tabú que no está trabajado, que no está cultivado y que no se ha comunicado. Entonces, aparte de eso, luego, una vez que ya exploras, tienes tu propio placer, entonces ahí es donde realmente empieza el inicio de ese encuentro, que no tiene por qué ser sexual. Muchas veces, ¿cuántas personas pueden sentir una relación o un vínculo o una experiencia o un contexto en un momento dado, vivir un instante erótico? Y ni tan siquiera te has quitado una prenda de ropa. No ha habido una conexión más allá de lo que sea. Puede ser una conversación, puede ser una mirada, puede ser una caricia, puede ser un abrazo. Y ahí hay una connotación desde la sexualidad, porque lo que tú habías comentado antes, ¿no? Es que somos seres sexuales. Venimos de un acto sexual, de un hombre y una mujer. Entonces, eso está ahí, es nuestro instinto. Y si estamos no aceptando eso, no nos estamos aceptando en plenitud. Y muchas veces yo, cuando explico el tema de la sexualidad consciente, claro, hay personas que dicen, bueno, pero claro, a lo mejor yo estoy como en un punto que veo la vida o las relaciones o los vínculos desde un lugar que el otro no. Y yo siempre digo, de acuerdo, puede ser, pues es posible, pero ¿qué es lo que haces tú? ¿Desde dónde tú te relacionas? Porque lo importante es, en ese encuentro, ¿qué posición tienes tú? Primero estás en ti para poder relacionarte realmente honesta y auténticamente con el otro, y lo que haga el otro, lo que esté pensando, evidentemente tiene que haber una comunicación, a ver qué hay en este campo relacional, pero lo que el otro vaya ir sintiendo, ¿no? Vaya viviendo, es su historia, es su movida, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, quizás el otro en alguna cuestión no es tan consciente como tú, pero estamos diciendo que hay que volver siempre a ese centro. Entonces, si tú lo estás haciendo desde ese lugar, está perfecto. Y ahí es donde está el verdadero éxtasis y esa plenitud de que tú estás siendo honesto y verdadero contigo, pese a lo que esté viviendo el otro, porque el otro no eres tú. Te está haciendo a lo mejor de reflejo, te está proyectando cosas, te está mostrando cosas para que tú las veas a través de ti, pero lo que el otro te mueve es algo que tienes tú dentro, siempre. De hecho, en este juego de proyecciones dicen que en una relación de dos siempre hay cuatro. Por supuesto. O sea, está el hombre, ¿no? La proyección del hombre de cómo le gustaría que fuese la mujer que tiene, ¿no? Está la mujer, en el caso de que haya mujer, y luego la proyección de la mujer de cómo le gustaría que fuese el hombre, con lo cual hay dos, pero conviven cuatro. En la cama hay cuatro. Entonces es curioso porque al final la energía del amor, ¿no? La energía de la creación que decías tú, y es así, ¿no? O sea, venimos de una creación, ¿no? Donde hay un proceso primero álmico, ¿no? Evidentemente, y luego biológico, porque se gesta la vida. Pero esa energía de la sexualidad es una energía creadora, que de alguna manera confronta también ahí con las creencias que cada uno tenga en materia sexual, ¿no? Algunos tienen creencias, pues bueno, de un cierto tipo, ¿no? Limitantes, restrictivas, condicionadas también desde, bueno, las esferas quizás más religiosas, más puristas, etcétera, ¿no? Pero al final, cuando te abres a comprender que venimos y tenemos a disposición esa energía, que es una energía disponible en cada momento, ¿no? Para mí la sexualidad siempre se reduce también, se reduce, digo, en el buen sentido, no en algo limitante, en la capacidad de movilizar la energía. Es decir, cuando nos damos cuenta de que somos seres que atesoramos una energía ilimitante, una energía expansiva, que para tomar una decisión en la vida requiere de energía, para cambiar de trabajo, para decir no a tu pareja, para decir no a un amigo por lo que sea, esa capacidad de decisión, esa capacidad de poder tomar las riendas de nuestras vidas está sujeta en base a la energía disponible que tengamos. Es decir, no podemos movilizar un cambio, una transformación importante en nuestras vidas si no tenemos energía disponible, ¿no? Y sí que observo, por lo que veo en mi cotidianidad y lo que veo cuando me relaciono con las personas, que gran parte de esos males que hay es porque no está cultivada, no hay un desarrollo de toda esa energía, ¿no? Es una energía creadora, es una energía expansiva, ¿no? Que permite de alguna manera canalizar, ¿no? Y evidentemente, dando un paso más allá, ¿no? Dices hombre y mujer,
Evidentemente, álmicamente, pues somos hechos de lo mismo, ¿no? Porque al final ese espíritu es uno y está en todo, en cada uno, pero es verdad que tenemos que comprender más, ¿no? Desde la psicología, desde la percepción interna de lo que es un hombre, cómo se mueve la energía de la mujer, y muchas veces en el lado del hombre, ¿no? Y me pongo ahora en este lado, quizás no comprendemos bien la sexualidad de la mujer, ¿no? El hombre por naturaleza, pues eso, teniendo un lado masculino demasiado desarrollado, no equilibrado con nuestro lado femenino, pues tiende mucho al impulso, tiende mucho a la reactividad, tiende mucho a la búsqueda constante del deseo, del placer, ¿no? Y claro, no comprende que quizás la sexualidad de la mujer funciona de otra manera, ¿no? Es decir, la mujer, y tú lo sabes muy bien, es muy magnética por naturaleza, ¿no? Es decir, envuelve por sus polaridades. La mujer tiene una polaridad positiva en el pecho, ¿no? Y una negativa en sus genitales, ¿no? En cambio, el hombre es todo lo contrario, es decir, es eléctrico, es decir, es dador, es más activo, ¿no? Pasiva la mujer. Entonces, claro, su lado positivo es todo lo contrario, está en sus genitales y su lado negativo está en el pecho. Entonces, claro, si no comprendes bien cómo funciona la energía y cómo circula la energía cuando estás en pareja o incluso cuando estás en soledad también, no eres capaz de llegar a la otra persona, no eres capaz de comprenderla, ¿no? Porque el hombre al final cuando se obceca solo a una cosa, ¿no? Es decir, quiere lo que quiere y busca lo que busca, ¿no? Pero no comprende que la apertura quizás de la mujer funciona a través del pecho, ¿no? Es donde se abre la mujer realmente, donde puede abrir más la ternura, donde puede abrir la compasión, donde puede abrir, claro, la confianza, la entrega, ¿no? Entonces, claro, todo eso es sexualidad también, ¿no? Es decir, de qué manera podemos conectar con esa sexualidad más consciente, más de presencia, ¿no? Que la mirada esté presente, que estés ahí presente pues con un abrazo, ¿no? Eso es sexualidad, o sea, da igual, un hombre, una mujer, cuando te entregas a otra persona, ¿no? Y con la escucha, cuando tú eres yo soy tú, pero de verdad, ¿no? Desde ese momento clavado ahí en el que no hay mente, ¿no? Que estás ahí sintiendo, eso es éxtasis también, ¿no? Ese es el placer y no necesariamente tiene que haber penetración ni tiene que haber nada, ¿no? De hecho, sabemos, y tú sabes muy bien, que incluso eso es una pérdida, ¿no? Inútil de energía, ¿no? Que no es necesario tampoco, ¿no? El Maitjuna, al llegar al final, ¿no? Se puede sostener esa energía a través de la respiración, a través de pues, el viaje más sensual y amoroso que invita a eso, ¿no? A la caricia, a la escucha, al abrazo, ¿no? De qué manera podemos llegar también a eso, ¿no? No sé cómo lo ves. Claro, es acompasar la respiración con el otro al mismo tiempo. No yo estoy por un lado y tú estás por el otro, sino que hay eso, ese encuentro, esa mirada tántrica, ese sentir profundo. Yo estoy respirando contigo, tú estás respirando conmigo, ¿no? Estamos como en un único latido, en una única respiración, y ahí es donde hay realmente esa fusión. Y realmente también si yo sé que para, por ejemplo, abrirme, tener confianza, son necesarias ciertas cosas antes de que haya ese momento, que puede ser o no, que haya un coito y que evidentemente podemos trabajarlo, pero ¿qué ocurre si ese hombre llega a sublimar esa energía sexual, activa esa kundalini y realmente no se queda ahí en decir, bueno, voy a eyacular y ya está? No, hay más cuestiones, hay otro éxtasis que ese para mí es el verdadero, ¿no? Cuando estás pues en ese temblor que está diciendo que tu energía está presente, que está vigorosa, que está vital, que te sientes vivo. Y luego, evidentemente, pues trabajarla en el buen sentido, ¿no? Sí. Porque trabajarla tiene como una connotación muy peyorativa, ¿no? Pero sería como cultivarla, cultivar eso, y ese vínculo se puede nutrir mucho más, porque si nos fijamos solamente en ese deseo carnal, pues no me extraña que cada vez las parejas duren menos tiempo, porque no hay esa escucha, no hay esa entrega. Y muchas veces también podemos ir asociando a que quizás si no hay una cierta regularidad, si no hay una serie de cuestiones que sí o sí se van dando, la pareja está en crisis y no tiene por qué. Yo siempre digo que la llama, la pasión de una pareja siempre se puede reavivar, pero quizás no como nos han dicho. Hay muchas maneras y desde el Tantra, pues para mí es
la manera más profunda, más tierna, más espiritual, más de verdad, porque además también, igual que te saca la parte más luminosa de lo que hay, y si hay un amor de verdad, que es la base de todo, ¿no? Ese amor incondicional, universal, de devoción, en el buen sentido, se despiertan otras cuestiones, se despiertan otros sentimientos, y para mí eso es lo que va forjando poco a poco esa pareja, ese vínculo. Y en todo, ¿no? También, porque a lo mejor dices, bueno, ahora no tengo pareja, pero ¿cómo puedo vivir mi sexualidad? Hay muchas maneras de vivirla. Si nos centramos solo en que sexualidad, pareja, pareja, placer, placer, conexión con mi cuerpo, nos estamos limitando, estamos dejando de vivir. Si una persona no cultiva su parte creativa, que al final tiene que ver con su energía sexual, ¿cómo vamos a vivir plenamente? Para mí es algo bueno, que puede sacudir mucho, que puede remover mucho por traumas, por dolores del pasado, conscientes, inconscientes, pero eso se tiene que ver de frente, se tiene que realmente observar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo no me estoy permitiendo sentir ese placer? Porque he conocido a muchas personas, más normalmente mujeres que hombres, ¿no? Porque igual a los hombres les cuesta más también reconocer esta parte, precisamente esta parte más marcial, más de Marte, más de el hombre empotrador, que tiene que ser sí o sí viril, una máquina, y que no llora y que no se sensibiliza demasiado y que no es vulnerable y que es el machito alfa, ¿no? Y cuánto nos estamos perdiendo también por esa polaridad. Entonces, si unimos esas dos cuestiones, no solamente es que yo busque esa sostenibilidad en el hombre sí o sí, sino que hay mucho más, hay un campo mucho más abierto, y ahí es donde empieza para mí la magia, el verdadero encuentro tántrico. Y si yo no estoy con una pareja, por el motivo que sea, o porque realmente me apetece experimentar y explorar, o unas relaciones abiertas, da igual, yo puedo tener relaciones abiertas y ser súper consciente, incluso estar en ámbitos, en ambientes que no son tan conscientes, pero yo lo vivo desde mi espiritualidad, desde mi parte tántrica. Y ese es el reto, llevarlo en el día a día. Y con todo, con simplemente el hecho de estar aquí, respirar con la naturaleza, con un animal, con todas las cuestiones, ¿no? Al final, el tantra también es aceptación. ¿Y qué te saca? Muchas veces te va a sacar la sombra, te va a sacar cuestiones dolorosas, te va a sacar verdades incómodas. Y quizás eso también te mueve a tener conversaciones pues que no son cómodas, pero que son necesarias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te estás entregando a lo que hay? ¿Te estás dejando atravesar por la vida y por todo lo que se está moviendo en este encuentro, en este campo relacional que está ocurriendo entre yo y lo que sea que me rodea? La situación, la persona, un contexto. Y ese para mí es el verdadero sentir tántrico y la vía de conexión profunda y mística, mágica. Totalmente. Fíjate que eso que dices, que es maravilloso, o al menos creo yo que puede tener relación. Todo esto nace de una forma fluida cuando existe una independencia a través del otro, ¿no? Es decir, creo que muchas de las relaciones que construimos o hemos vivido en alguna ocasión son relaciones dependientes, ¿no? Es decir, nacen desde la carencia. Es decir, busco algo, alguien que de alguna manera pueda cubrir mi necesidad o esa carencia que de alguna manera limitante yo llevo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo cedo mi energía, cuando yo cedo mi poder al otro para que de alguna manera pueda cubrir esa necesidad, ya empieza el viaje a ponerse cuesta arriba, ¿no? Es decir, evidentemente todo genera apego, ya lo sabemos, porque hay una parte emocional, hay una parte sentimental en todo esto, no somos seres exentos de emociones, de tristezas, bien, lo sabemos. Pero cuando entramos en la cotidianidad, ¿no? Y ponemos la energía más en el otro que en nosotros mismos, nos rendimos a la relación, ¿no? Le damos todo el poder a la relación y nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? Claro, cuando entramos en ese juego que aparentemente puede ser divertido al principio porque, bueno, la bioquímica, bueno, ahora dice la ciencia que esa bioquímica que duraba unos días y tal, ahora ya son horas, o sea, es decir, puedes sentirte atraído por alguien, ¿no? El choque más carnal, más fisiológico,
pero es que son horas. O sea, eso sí, te puede atraer, pero es que a las 12 horas o a las 24 horas esa intensidad ya decae, ¿no? Es decir, ahí, ¿qué es lo que sostiene? ¿Sostiene la parte mental, emocional de dependencia o sostiene la parte más álmica, ¿no? Más de la consciencia, ¿no? Por eso para mí también eso es importante, ¿no? Es decir, de qué manera la sexualidad es una vía para comprendernos y conocernos más y abrir más nuestro campo interno, ¿no? Abrir más nuestra consciencia, porque de alguna manera esa sexualidad nos va a permitir comprendernos más y crecer espiritualmente, porque al final el cuerpo es el cuerpo, va a llegar a la decadencia. El cuerpo tiene sus fases, ¿no? de crecimiento, de belleza, y evidentemente esa belleza interna siempre va a estar, pero la externa, la arruguita, el no sé qué, los kilitos, el no sé cuánto, eso va a estar. Y llega un momento que llega la madurez, llega el declive y llegará la muerte cuando corresponda. Entonces, ¿qué es lo que sostiene las relaciones de verdad? ¿Qué es lo que sostiene el pilar? ¿Desde dónde nacen nuestras relaciones con el otro, ¿no? Entonces, creo que cuando ya uno se entrega al viaje, ¿no? De conocerse y comprenderse más, las relaciones con parejas, si es el caso, se nutren también, ¿no? Se nutren, y a veces puede pasar incluso que uno entre en el viaje del comprenderse, del autoconocimiento, de la expansión de la conciencia, y quizás la otra persona, por momento evolutivo, quizás no esté en el mismo momento, ¿no? Y hayan ahí pues esas, ¿no? Ese tren que va a dos velocidades, ¿no? Uno va a una velocidad y el otro parece que va a otra velocidad, ¿no? Claro, también forma parte del viaje, ¿no? Del viaje álmico, en este caso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ir hacia una sexualidad que se rija, que se nutra, que se sostenga más desde la conciencia y no tanto desde lo desde que sí, que el cuerpo es, evidentemente, es el, como dicen el Tantra, el cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Evidentemente es el que envuelve, el que sostiene nuestra divinidad, pero no somos eso, o sea, en esencia no somos eso, ¿no? Y no se puede apoyar eso en la relación, en las relaciones interpersonales, en eso, ¿no? ¿De qué manera tú crees, Anaís, que podemos construir relaciones pues eso, sexuales conscientes desde el ser, ¿no? Desde nuestra divinidad en contacto con la otra divinidad, ¿no? ¿De qué manera algo podemos? fundamental que antes ya habías comentado un poquito es no echarle el peso al otro, porque qué presión, ¿no? Qué obligación y como, wow, tengo que complacer al otro. Claro. Estoy desde que el otro me está demandando y no estoy yo sintiendo, no estoy a lo mejor dejándome escuchar todas aquellas cuestiones que me van pasando por dentro y no estoy presente, porque a lo mejor hago algo o digo algo o actúo de una manera para que la otra persona esté mejor, pero eso no es auténtico al final. Entonces, para mí es la autenticidad entrando con uno mismo y sea lo que sea ahí. Y es como conectar con esa potencialidad que tenemos de transformación. Además, mira, haciendo la analogía con la astrología, la casa 8, que las casas astrológicas tienen que ver con los ámbitos y las áreas de la vida, hay 12, ¿vale? Y la casa 8, que tiene que ver con la energía de Escorpio, no porque seamos escorpios o no, pues tenemos pues, una sexualidad de una manera u otra, pero sí que está relacionado mucho con ese, bueno, con ese punto que tiene que ver con el arquetipo de la sexualidad y también de la muerte, del morir y renacer, de la transformación, del ave fénix, de todo aquello que cuando yo toco fondo hay una alquimia que se produce, ¿no? El ave fénix muere y de sus cenizas y sale en una versión más sabia, más fuerte, más poderosa. Entonces, para mí, qué casualidad, ¿no? Que la sexualidad tiene que ver con la transformación interior, con el poder interior escorpiano, ¿no? Plutoniano. Por tanto, para mí es una vía para que cuando yo me estoy de verdad fusionando con el otro al máximo nivel, de hecho, claro, la sexualidad, la casa 8 es, tengo un acuerdo con alguien, hay un vínculo, hay una relación, sea la que sea, con los términos que cada persona acuerde, y ahí la fusión máxima a nivel carnal es, estamos desnudos, es decir, no escondo nada, estoy así, transparente, tal como vine al mundo. Es como ese encuentro. ¿Y qué ocurre si yo eso lo llevo también a la parte emocional?
Estoy compartiendo algo que quizás no comparto con nadie más, a un nivel muy íntimo, muy profundo, con mucha complicidad. Y para mí es eso, cuando te relacionas desde ese lugar, y no solamente desde lo físico, que dices, si es que ya no me puedo quitar más prendas de ropa porque ya no hay más. Pero ¿cuántas capas tienes tú que quitarte para que ese encuentro sea de verdad? Estamos que si las máscaras sociales, que si el ego, que si tal, que mil historias, y al final es, si esto es mucho más sencillo, simplemente sé espontáneo, sé tú, y desde la comunicación y desde el amor, el resto viene solo. Pero nos montamos unas películas, unas historias mentales ahí que debería de hacer, porque esto, porque yo he visto, y luego, claro, todo lo que la sociedad y la Matrix pues nos va ahí metiendo con calzador, ¿no? De todo. Fantasía. Sí, las fantasías y la cinematografía pues más X, que al final todo eso pues es una distorsión. Son formas de represión. Claro, represión, la culpabilidad y bueno, y ahí se trastocan una serie de valores que puede ser respetable, evidentemente, pero ¿eso realmente va conmigo? ¿O voy a hacerlo porque supuestamente así puedo dar más placer o puedo quedar mejor o puedo ser más bueno en esto? Total. Es algo mucho más sencillo. Sí, Y no verlo como un objetivo, no verlo como un premio, no es un triunfo, es una vía. Y desapegarte de ese resultado y disfrutar de ese proceso, porque a veces es como lo típico que dicen, si es que ¿cuándo hay preliminares? Si es que cuando ya en teoría se tendrían que acabar los preliminares, ese encuentro ya se ha acabado, ¿no? Incluso la mujer, dicen, ¿no? Estudios sobre que necesita, ¿no? Ese tiempo de unos 20 minutos más o menos para que entre en esa atmósfera, para que se relaje, para que es como que se abra de manera pues mucho más profunda con el otro, y a lo mejor, no, aquí 7, 8 minutitos y pim pam pum. Entonces, claro, estamos... De hecho, hay un estudio, ahora que dices esto, Estadounidense que encuestaron, no me acuerdo si eran 500, hace muchos años que lo leí, no sé, 500 parejas y la media de una relación sexual eran de 7 minutos. Por eso. O sea, es la cultura del todo rápido, ¿no? De cualquier manera, ¿no? De ir únicamente a algo pasajero, ¿no? Que lo que genera, curiosamente, es satisfacción en algunos casos, porque muchas veces no hay satisfacción, ¿no? Hay también represión, ¿no? Porque el hombre lo vive de una manera, la mujer lo vive de otra, a veces la mujer no lo expresa, el hombre, en fin, lo vive a su manera, pero claro, ahí hay dos velocidades también, ¿no? Siendo honestos, al final dices, bueno, sí, uno puede estar servido, pero quizás la otra persona necesita de algo más, ¿no? Fíjate que a mí eso de la originalidad que me has dicho me ha encantado, porque al final esa expresión más excelsa que tenemos como seres humanos y que tanto nos cuesta llevar en la cotidianidad, el ser uno mismo, el ser auténticos, el ser frescos, el ser auténticos, espontáneos, ¿no? Nuestra mejor versión, en definitiva, es lo que de alguna manera en todas las esferas, porque la dimensión sexual está ahí, pero es que están las dimensiones cotidianas, ¿no? Afectiva, relacional, toda esa prostitución emocional que tenemos constantemente con nosotros mismos por querer gustar al otro, por esconder nuestras emociones, por esconder nuestros sentimientos, ¿verdad? Por negarlos, por reprimirlos, por, sí, ¿cómo estás? No, no, estoy perfectamente, ¿no? Bueno, por querer de alguna manera aparentar algo que no somos, eso también nos está conteniendo, ¿no? De hecho, fíjate el concepto junguiano, aquel del animus anima, ¿no? Decía Jung aquello del animus es la represión de lo masculino en lo femenino, ¿no? Es decir, hay una parte como mujer que está reprimiendo con tu masculinidad, ¿no? Y el hombre igual. O sea, esa ternura o esa intuición femenina, de alguna manera la está capando, ¿no? No la queremos ver, no la queremos... O sea, queremos dar una imagen de nosotros de fortaleza, del hombre macho, de sacar pecho, cuando realmente lo que se esconde ahí también es una parte femenina muy, muy importante, ¿no? Entonces esas descompensaciones, ¿no? Esa descompensación de no querer aceptar esa feminidad que tenemos como hombres, vosotros esa masculinidad que tenéis como mujeres, de alguna manera es lo que tampoco permite que las relaciones puedan ser mucho más sanas, mucho más espontáneas y evidentemente, y vuelvo al origen,
el conocimiento de mí mismo sea de una forma mucho más natural y mucho más armónica, ¿no? Porque cuando yo me permito y me doy el espacio para poder expresar esa ternura, ¿no? Y esa palabra de amor y esa expresión a través de la mirada, de la caricia, de la sensualidad que puede estar presente en todo, ahí se abre una energía muy, muy importante, ¿no? Más allá de si estás con alguien o si estás incluso hasta cocinando, ¿no? O sea, se puede expresar en cualquier momento y se puede expresar en forma de creación, ¿no? Me has dicho esa palabra que a mí me encanta, ¿no? Es decir, de qué manera podemos coger toda esa energía del amor y ponerla al servicio de la vida creando lo que sea, ¿no? No entrando tanto en ese condicionamiento monótono, ¿no? Dicen, no, es que las parejas, no sé qué, entran en la monotonía, no sé qué. Bueno, de alguna manera la monotonía nos está invitando a darnos cuenta de cuál es el lugar en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, desde anclados a una personalidad, anclados desde el punto de vista más egoico, más buscando la comodidad, la seguridad, la posición cómoda, ¿no? Y quizás nuestra alma nos está pidiendo un compromiso más hacia pues, ese viaje más expansivo, más de vivir desde la experiencia, de la incertidumbre, explorar nuevas formas, abrirnos a otras, no sé, formas de tratarnos, de tratar al otro, ¿no? Quizás, y romper esquemas, ¿no? Yo creo mucho en eso. Hay un momento que hay que darse cuenta cuáles son los programas y los patrones que repetimos constantemente. O sea, si yo cada día hago lo mismo, funciono de la misma manera, me comporto igual, o sea, ahí ya me está dando pistas de qué manera yo estoy entregándome a cada experiencia, ¿no? Porque no lo vivo desde la espontaneidad, no lo vivo desde la naturalidad de lo que en ese momento pueda aparecer, ¿no? Entonces estoy ya programado y planificado a poder vivir la experiencia siempre de la misma manera, ¿no? Con lo cual poca improvisación me da a poder comprenderme más y expandir más la conciencia, ¿no? Bueno, No y sé al cómo lo final ves. también estás sacando a relucir tus propias carencias en Claro. ese encuentro íntimo con el otro, en ese encuentro en tu cotidianidad. Es decir, te saca eso que tienes que ver sí o sí y que puedes jugar a decir, no lo veo, no lo quiero ver, lo pongo ahí debajo de la alfombra, pero eso está. ¿Y a qué esperamos? Puede doler, sí, y puede haber un proceso, sí, pero al final, ¿qué quieres? ¿Vivir como a medio gas? ¿Como medio vacío? ¿Medio vacía? Hay tanto por experimentar y hay tanta posibilidad de sentir esa pasión, esa intensidad dentro, que es como conformarte con algo que se queda muy pequeño para todo lo que puede ser, ¿no? Que es como más inconmensurable. Para mí es algo mucho más grande, mucho más pleno. Entonces, y juntar también esas dos polaridades, ¿no? Shiva, Shakti, que se hablan, ¿no? Los términos en Tantra, esa conciencia, esa energía, esa parte femenina, esa parte masculina, y utilizar esas dos, no reprimir una u otra. ¿Por qué tienes que poner en carencia una? ¿Por qué vamos aquí a, no sé, transgiversar ese sentido? Si estamos hechos de ambas partes, lo que tú decías, ¿no? Y al final, pues hay que sacar eso que somos, porque no podemos vivir desde solamente una parte, no podemos vivir desde una personalidad en sombra que está escondiendo y que está reprimiendo otra. Es igual que si una persona a lo mejor pues tiene pues esa conexión más potente en un momento dado, en una época dada, más con el tema sexual, pues vívelo, date ese permiso, explora, porque ahí realmente vas a tener un aprendizaje brutal. Total. Para mí, el encuentro con el otro, las relaciones con un otro, siempre son algo muy como una catapulta, ¿no? Muy categórico, muy potente, que te da muchísima información y ahí también puede haber mucha transformación, mucho aprendizaje. Entonces, en esa evolución, que al final aquí pues cada uno tiene sus historias que ir transitando, su propio viaje, ¿no? ¿Qué haces tú con el viaje de la vida, ¿no? El héroe del viaje, que al final es mi marca, ¿no? Como mi proyecto, mi lema. ¿Qué haces tú para ser héroe o heroína de tu propio viaje? Porque quedarse ahí pues observando, pero no hacer nada y no entrando en esa sensación de decir, estoy viviendo la vida a tope,
aunque me conmueva, aunque me remueva, pero estoy siendo pleno, estoy siendo auténtico y desde ahí no hay otra verdad que la que estás viviendo, pero nos queremos esconder de eso, de nosotros mismos, del otro, de lo que ocurre y ahí nos vamos perdiendo. Y luego las personas dicen que se sienten vacías, no me extraña, si no estamos haciendo lo que nos da más plenitud, nos estamos entreteniendo con otras cuestiones y con otras superficialidades y con otras banalidades, pero lo esencial, lo importante, no lo estamos cultivando. Y yo, de hecho, a nivel físico también sufrí 3 accidentes, una experiencia con la muerte, me quedé sin caminar, sin poder hablar, sin poder comer, con parálisis facial, sin poder mover un brazo, es decir, cuestiones físicamente pues muy intensas, muy complicadas, con muchos años de recuperación, además fue todo en 7 años, ¿no? Ahí el 7, centenio, sí, importante. Y claro, igual que yo, después de todo ese proceso, valoraba mucho más ciertas cosas como caminar. ¿Quién da las gracias cada día por caminar? Por poderte mover, tener esa libertad, o poder hablar, o poder comer, poder masticar. Es que son cuestiones que no te paras a pensar, o poder utilizar un brazo. Era wow, ¿no? Y todo eso te hace ir hacia adentro y decir, ¿qué conexión y qué relación voy a tener a partir de ahora con mi cuerpo físico? ¿Y cómo yo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a cultivar? Y ahí entra también esa sexualidad que puede o no estar también vinculada a otras personas, pero eso es algo de, como de respeto máximo hacia ti, ese templo sagrado que eres y todo lo que también conlleva, ¿no? Y también a partir de ahí, pues también me di cuenta, ¿no? En esos procesos de relaciones, ¿no? Cuando te pasa algo así y una experiencia con la muerte como la que tuve, que dije, bueno, ¿por qué he vuelto aquí a la vida? ¿Qué tengo todavía que hacer? Porque yo ya estaba allí, ¿por qué he vuelto? No entendía, ¿no? Era como conectar con esa profundidad de decir, hay algo más. Y sí o sí, tengo que morir para renacer y ver esa otra parte de lo que quizás no se ve en el día a día. Y eso tiene que ver con tu conexión, tu respeto, tu relación con tu cuerpo físico y lo que haces con él. Y todo lo que vas a ir aportándote como ser. Y a veces hasta que no te pasa una hostia de estas bien grandes o unas cuantas como las que a mí me pasaron, a veces pues no lo ves. Y a otras personas a lo mejor no con accidentes, le puede pasar con otras cuestiones, pero es como este punto de inflexión, este clic, este antes y después que ves que algo está cambiando. Y todo un proceso también. Yo no me relaciono ni me vinculo ahora como me vinculaba años atrás con las personas, ni con amistades, ni con relaciones. Es algo tan distinto, es que nada que ver y nunca es tarde. Y al final es ir escuchándote, ir siendo consciente en el momento en el que estás y cómo se va desarrollando todo. Porque al final todo también tiene un peso energético. ¿De qué te vas impregnando? ¿Cómo lo vas haciendo? Eso también tiene pues una importancia que hay que escuchar, hay que tratar y desde ahí todo cambia, nada que ver. Igual que yo no me siento la misma que hace unos años, para nada, cero, o sea, 0.00000. Eso es lo que a mí a veces también me da como esa esperanza, ¿no? De que cualquier persona también, por muy mal que esté o por unas relaciones que haya tenido con su propia sexualidad, sea de manera individual o sea con alguien, puede revertirlo. O incluso las personas que dicen, nunca he tenido un orgasmo, nunca he sabido darme placer en el cuerpo o nunca he sabido como conectar con mi creatividad y con mi energía sexual, aunque luego ni haya una masturbación ni haya nada, simplemente sentir esa potencia, ¿no? De ese primer chakra, ahí el segundo chakra y ahí ir subiendo. Hay gente que no ha experimentado eso y dices, wow, ¿no? ¿Cuánto queda por explorar, por descubrir, por descubrirte? Y al final esto solo lo puedes hacer tú. Igual me venía fuerte, ¿eh?
Sí, así de fuerte. Porque, Todavía le madre mía, quedaría. qué agitaciones. Digo, movimiento, no quieres 1, 2, 3, 4. Bueno, tenía que ver una serie de cosas. Ya en el primer accidente ya, bueno, ya me encaré y ya me fui encaminando ahí y tal, pero faltaba. Y ya el segundo ya dije, vale, ahora ya está. Y el tercero ya fue ya como el remate que, de hecho, mm, puedo decir como que me perdonaron en cierta manera, como que me lo suavizaron, me lo edulcoraron porque ya estaba ya dando pasos bastante importantes, pero bueno, era necesario también hacer ese parón para todo lo que luego iba a venir, que fue bueno, mi propia experiencia de decir, bueno, necesito respuestas, necesito entender por qué me han pasado estas circunstancias, estas situaciones tan surrealistas, duras, difíciles, porque la vida me está diciendo algo, pero yo no sé el qué, no entiendo, pero sé que aquí hay algo, porque no es normal. Yo no lo entendía como algo que le pasa a todo el mundo y tan rápido y tan seguido. Y cada vez que hacía algo que estaba relacionado con mi antigua profesión. Entonces digo, bueno, pues aquí hay algo que tiene que ver con el trabajo, con la profesión, con lo que yo me quiero dedicar y aunque estaba muy contenta y feliz con lo que estaba haciendo, pero había algo que no estaba encajando. Esas piezas necesitaban ahí una buena sacudida. Y luego ya fui entendiendo, ya cuando fui aprendiendo diferentes técnicas y filosofías, simplemente para mí, para mi cultivo interno personal, mental, intelectual, espiritual, y entre ello, pues fui descubriendo pues, la astrología, el tantra, etc, etc. Ahí ya fue cuando dije, vale, ahora entiendo todo, ahora ya está todo claro y no sé dónde me va a llevar todo esto. Es decir, es un camino que no lo sé, es un viaje, pero sé que es por aquí. Y desde que una ya se centra en eso, ya focalizo ya todo eso, no he tenido más accidentes, ya todo me va súper bien, o sea, es como ahora ya camino de rosas, entre comillas, ¿no? Siempre que hay dificultades, adversidades y cuestiones, ¿no? Porque no siempre va a ser ahí todo una carretera plana, pero ya es como vivirlo desde otro lugar. Y por eso, o sea, si tú estás ya vibrando desde otro lugar, estás en otra frecuencia, estás, no sé, es como algo que quizás es difícil de entender si no se palpa y no se vive, ¿no? Pero es como estar como en una nebulosa que no tiene nada que ver con lo que tú estabas viviendo antes y ahí todo cambia. Y incluida el tema de la sexualidad, porque claro, también forma parte de la vida. ¿Cómo voy a negar una parte que tiene que ver con la existencia? Todo lo tengo que ir uniendo. Y es que solo hace falta analizar, ¿no? Un día entero en tu vida, qué es lo que está ocurriendo, qué pensamientos tienes, porque de pensamientos vamos, otra cosa no, pero vamos sobrados, porque todos los que nos pasan desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y cuántas cuestiones se podrían enfocar desde una sexualidad consciente, desde esa mirada tántrica, sea o no con alguien. Es que yo es lo que digo, no os limitéis. Es como decir, o alguien que quiere hacer un taller de tantra o alguien que quiere autoexplorarse. Ah, no, es que como no tengo a nadie que me quiera acompañar, es que no necesitas a nadie. Nunca. Lo puedes hacer tú. De hecho, es más, hazlo tú y luego el otro te acompaña. Tú compartes con el otro. Es tu compañero, tu compañera. Pero primero yo he hecho mi trabajo. Es como, primero me quiero y luego ahí alguien me puede querer. Porque si no, yo estoy demandando, estoy exigiendo, estoy, pues no sé, en plan víctima, en plan dame, dame, dame. Y bueno, y de hecho, justo antes de la conversación estamos hablando de ese equilibrio entre el dar y el recibir. Si no, no hay esa armonía, esa paz, esa coherencia. El reconocimiento, ¿no? Cuando yo no me reconozco, pues busco a algo, a alguien que me reconozca. Entonces ahí las relaciones se vuelven más perversas, ¿no? Se vuelven más demandantes, más dependientes. Manipuladoras. Manipuladoras también, ¿no? Fíjate que para mí la sexualidad también tiene que ver con lo simple. Antes te escuchaba hablar de la sencillez, ¿no? Y para mí la vida es, y lo digo honestamente, ¿no? Cada vez más la belleza de la vida, ¿no? La belleza, ¿no? La esencia, ¿no? De las cosas está en lo simple. O sea, buscamos siempre lo complejo, curiosamente. Nuestra mente
O quizás nuestro ego busca, no sé, cosas muy grandes, ¿no? Buscar en no sé quién, en no sé cuánto, en un viaje, en no sé cuánto. Y en lo simple y en la cotidianidad hay tantas cosas que son simples, desde un día de lluvia. Bueno, hoy en día ya casi ya no sé, la lluvia va a desaparecer a este paso, ¿no? Como sigan haciendo cosas, no va a quedar sin agua. Pero en un atardecer, en ir a la naturaleza, o sea, en tantos detalles que diariamente pasan desapercibidos en nuestros ojos porque no le damos la importancia. Tú decías, ¿no? En un momento de tu vida, tú tienes un impedimento físico. Entonces ahí te das cuenta a través de la pérdida de lo que no tienes, de lo que te falta, ¿no? Es cuando de alguna manera en nuestras mentes pensamos que lo tenemos todo y todo está cubierto, aparentemente, ¿no? Y no valoramos eso, todo se vuelve sin contenido y sin continente. O sea, todo se vuelve poco trascendente, ¿no? Si lo vemos normal, lo vemos que, bueno, pues que es así, porque tiene que ser así, ¿no? Entonces no está la gratitud incorporada, no está el agradecimiento sentido, ¿no? Decir, wow, pues puedo respirar, ¿no? O sea, puedo valorar el acto de respirar, lo estoy sintiendo, lo estoy valorando, lo estoy degustando, ¿no? Que para mí la respiración es, siempre lo he dicho, de las vías más profundas para poder expresar, para poder soltar, para poder conectarte, ¿no? con tu presencia, ¿no? Cuando estás agitado, cuando mentalmente estás, pues eso, que no estás enfocado, pues cierra los ojos, respira, siéntete que estás vivo, ¿no? En fin, eso es simple, o sea, eso no hay que hacer nada prácticamente, ¿no? Para volver al hogar, para volver a nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos incorporar esa simpleza que es verdadera además, que es auténtica en nuestra cotidianidad? Porque donde está lo simple está la belleza, o sea, en lo simple, o sea, en cada gesto, en cada mirada. O sea, hace dos fines de semana hemos estado haciendo un taller, un retiro de 4 días, ¿no? Y hay una actividad que durante muchos años siempre me ha gustado, que es Vichara, es el trabajo a través del otro, ¿no? Y a través de la mirada, simplemente es mirada, o sea, no hay contacto alguno, ¿no? Pero el poder de la mirada es reconocerte en el otro, ¿no? Y cuando pones a dos personas, da igual el sexo, hombre, mujer, y los pones mirando nada, 15, 20 minutos, sin decirse nada. O sea, ahí uno se da cuenta que el otro eres tú y tú eres el otro, o sea, que no hay diferencias, o sea, que esta parte externa, este pelo, esta etiqueta de hombre-mujer va más allá, ¿no? Que esas luces que ves en el otro también son tus luces, ¿no? Que esas sombras que puedes ver en un momento dado del otro también son tus propias sombras, ¿no? Con lo cual, dar un paso más allá, ¿no? Buscar eso, ¿no? Ese contacto simple. A veces no hace falta más, ¿no? A veces con una caricia o una mirada ya está dicho todo, ¿no? No hace falta ni usar la palabra, ¿no? Por cierto que lo usamos en exceso, verborreamos en exceso para huir muchas veces de ese silencio, ¿no? Ese silencio que se crea, que a veces nos compromete, que nos daña, ¿no? Cuando se crea un espacio ahí que dices, wow, a ver, ¿quién va a hablar primero? Porque esto aquí, ¿quién lo sostiene, ¿no? Claro, porque de alguna manera eso es lo simple, ese es el estado natural, ¿no? Del silencio, de estar ahí, ver qué pasa, ver qué se mueve en nosotros, ¿no? Entonces, para mí eso tiene su valor, ¿no? Y de qué manera podemos incorporar eso en nuestro día a día, ¿no? Dejarnos ya quizás de perdernos en grandes objetivos, en grandes logros y recuperar lo simple, que de ahí está lo trascendente, ¿no? Es decir, la trascendencia, que es, creo que uno de los males que sufrimos como humanidad, ¿no? Ya hemos ido hacia un materialismo, ya transhumanismo, ¿no? Donde ya incluso la persona prácticamente ya pasa desapercibida, ¿no? Es decir, ya estamos demasiado fijados en la apariencia, en las formas, cuánto tengo, cuánto vales, cuánto tal, y olvidamos lo que hay en esencia, ¿no? Olvidamos la persona, olvidamos qué hay ahí, ¿no? Entonces, conectar más, evidentemente, con nuestra parte más interna, con nuestra esencia, para que nos dé la posibilidad de conectar también con el otro, ¿no? Que yo no puedo comprender al otro si yo no tengo un mínimo de apertura, ¿no? Seguiré viendo formas, seguiré viendo apariencias, pelo, mujer, tal, o hombre, barba, pero no seré capaz de dar ese paso más allá de podernos leer a través del corazón, de poder escuchar qué sentimos, qué se mueve en cada contacto,
Da igual si es un encuentro sexual o es un contacto con un amigo o con una amiga, ¿no? Y esa apertura de corazón, para mí, también abre las puertas hacia un tipo de sexualidad mucho más consciente, ¿no? Sexualidad mucho más comprensiva, más respetuosa, que atienda más la necesidad del otro, no quizás tanto la mía, la personal, no, lo que yo necesito, sí, bien, eso es importante, pero te has planteado quizás la necesidad que pueda atravesar en un momento dado la persona que tienes al lado, has ejercido la escucha consciente mínimamente para saber o leer o intuir qué necesita esa persona a lo mejor en ese momento de su vida y dejar de proyectar tus necesidades, tus fantasías, tus deseos, ¿no? De qué manera la comunicación, ¿no? Algo que está ya casi capado, ¿no? Pienso en familias que llevan ya pues mucho tiempo, ¿no? En parejas que llevan muchos años de convivencia, donde sin darse cuenta pues entran en espacios donde la comunicación es inexistente, ¿no? Donde se huye de esos espacios de comprender, de ponerte en el lugar del otro, de escuchar, ¿no? O sea, todo es muy mecánico, ¿no? Todo ya es muy efímero y todo es relación, apariencia, apariencia, ¿no? Porque falta ahí ese anclaje más desde la esencia, ¿no? Que es hacia donde de alguna manera invitamos, ¿no? De que podamos ir a ese espacio más interno para relacionarnos con el espacio interno del otro, ¿no? De ser a ser, en principio, ¿no? Claro, y en ese espacio interno nos damos cuenta de que el otro, al final, no es tan diferente a nosotros. Totalmente. Y el tema que habías comentado sobre cómo conectar con esa sencillez, para mí hay 4 puntos claves que en realidad son las 4 llaves del Tantra. Una es la presencia, lo que tú decías, ¿no? A través de una mirada puedo estar diciendo mucho más que 40 millones de mamarrachadas a través de la palabra, ¿no? Estoy en presencia, estoy aquí, estoy ahora, y cuando tú comentabas también, es mi necesidad, bueno, quizás tu necesidad no es tu necesidad real, es la que tú crees, porque desde dónde estás pensando que necesitas eso. Quizás es lo que necesitabas hace un tiempo, hace una hora, pero ahora, aquí, ahora, ¿tú qué necesitas? ¿Qué sientes que te apetece explorar, que te apetece vivir ahora? Entonces, para mí eso es fundamental, el tema de la presencia, y en la presencia estoy en mí, para empezar, y luego estoy en el otro, escuchando, presente al otro. Y si vamos más allá, incluso un tercer nivel, que sería cómo estamos nosotros, ¿no? Primero persona A, persona B, y luego la fusión entre los dos. Después, otra llave que diríamos, ¿no? Evidentemente es la respiración. Si yo estoy con la respiración colapsada, estoy bloqueado, ahí es imposible que yo esté viviendo el presente, es imposible que me relaje, es imposible que me abra al otro. Es algo que, ¿cómo va a correr el agua si estoy aquí poniendo una presa? Entonces, la respiración, ¿no? El respirar y el dejar salir todo lo que salga en esa respiración. A veces no hay nada de contacto, ni una palabra, y yo he hecho no sé cuántos millones de ejercicios con la mirada y demás, y el otro tiene un viaje y tú mismo tienes un viaje solo mirándote, y ahí salen tantísimas emociones, pueden ser reprimidas, pueden ser recuerdos, puede ser una proyección, algo de melancolía, de nostalgia, llorar, la risa, te puede entrar la risa, te puedes excitar, te puede entrar la tristeza, la rabia, el miedo, la inseguridad. Hay tantas cosas que podemos experimentar desde ese lugar de cuando dejamos la respiración fluir libremente. Luego también otra cuestión sería la voz. Estamos incluso condicionados, ¿no? De que si estoy haciendo, según lo que me ha dicho la sociedad, de acto sexual, tengo que estar haciendo una serie de gemidos, una serie de voces, tengo que decir una serie de palabras, una serie de, no sé, es como algo tan poco natural. Y a veces como tan poco erótico, a veces también incluso, porque no estás escuchando tu propio cuerpo, estás como tu voz por un lado y el resto del cuerpo por otro. Entonces, ¿cuál es esa voz espontánea, ese sonido del alma, esa vibración que te está saliendo desde ese lugar, ¿no? Y a veces incluso
cuando tú eres capaz de acompasar esa respiración, desde esa presencia, desde esa mirada, desde esa energía, desde esa burbuja que te está envolviendo, es que la voz es tan distinta y es como una única voz, es como estar al unísono y es como una melodía, no es una voz. Para mí es como una frecuencia vibratoria musical que es mucho más allá de lo que supuestamente es, sí, oh, wow, yeah, ¿no? Es como, nos perdemos con todo eso, ¿no? Y luego es el movimiento fluido, el movimiento consciente, el tacto consciente, el masaje tántrico, que la gente se piensa que es un masaje con final feliz y nada que ver con eso, ¿no? Realmente ese movimiento, el que tú puedas mover el cuerpo y darle espacio, dar rienda suelta a aquello que está ahí en ti, movilizar los chakras, movilizar y bailar, danzar. Totalmente. A través de tu templo físico con aquello que te está sucediendo a todos los niveles. Entonces, no estar ahí rígido, rígida, estar en unas posiciones que dices, pues es que esto es incómodo de narices, ¿no? Al final siempre en Tantra se dice, podemos a lo mejor proponer una dinámica o un ejercicio, pero lo primero de todo es que ambas personas, tanto quien da como quien recibe, estén cómodas. Si tú ya tienes que estar ahí moviéndote, que no estás cómodo, tal, ya, ¿cómo te vas a relajar? ¿Cómo vas a estar presente? ¿Cómo vas a estar respirando tranquilamente? Si ya no estás en una posición de un movimiento libre, espontáneo, que puedas tener ahí ese espacio. Entonces, para mí, llevar eso a la máxima sencillez son con esas 4 llaves: la presencia, la voz, el movimiento, la respiración. Y si conectamos de verdad con eso, es que está ya todo hecho. El resto es la magia de lo que ocurre en ese encuentro. Ahí habrá mi parte de mi 50% y la parte del 50% del otro. Y si somos honestos y conectamos con la parte masculina, la parte femenina, la parte pues del ser, de quién soy yo, de mi esencia, el éxito está asegurado. Luego, cómo eso se desarrolle y qué resultado haya y cómo eso pueda tener o no una continuidad, eso ya es otra historia. Pero lo que hay, eso es lo verdadero. Y para mí eso es el Tantra. Y da igual si dura un instante, un minuto, una hora, 3 horas, un día, un mes, un año o toda una vida. Eso es el Tantra para mí. Bueno, Anaís, estoy mirando ya el relojito. Vamos a hacer la última reflexión, si te parece, ¿sí? Exacto. Yo cerraría, y cerrarás tú el espacio, diciéndole un sí a la vida, ¿no? La sexualidad nos tiene que decir sí a la vida, invitar a explorar todo, ¿no? A no limitarse en nada, adentrarnos en lo que decíamos, en el cuerpo, adentrarnos en nuestras emociones, adentrarnos en nuestros sentimientos y tener esa capacidad para expresar ese amor que somos, ¿no? Pero no desde lo intelectual. Que yo soy amor y sí, eso lo sabemos todos. Pero de qué manera eso lo podemos plasmar en todas las dimensiones de nuestras vidas, igual evidentemente también en la sexual, ¿no? Que sea algo real, que sea algo verdadero, ¿no? Donde mi mejor versión, lo mejor de mí mismo, que en cada momento haga lo que sienta de verdad, lo que me pida el corazón, que haya coherencia en mi vida, ¿no? Entre lo que siento, lo que digo, lo que hago. Lo que pienso no lo sé, porque muchas veces pensamos y, en fin, acabamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero sí más hacia ese lugar, ¿no? Que todos de alguna manera nos sentimos reconfortados, nos sentimos reconocidos. Es ese punto interno, es el corazón, ¿no? Que sabe, nos guía y nos va diciendo el camino y la dirección a donde hay que ir, ¿no? Y explorar. Yo me quedaría con esa última idea de explora, ¿no? No te conformes, no te quedes quieto, métete en el movimiento de la vida. Disfruta, goza, no te pongas barreras, ¿no? Ábrete a vivir, ¿no? Vive, vive, vive y no te canses de vivir, ¿no? Y como si fueras ese niño, ¿no? Con esos zapatitos nuevos, ¿no? Que, en fin, que los lleva puestos y su movimiento natural es moverse, es agitarse, ¿no? Es subir, bajar, caerse y volverse a levantar, ¿no? Por tanto, sí a una sexualidad consciente y sí al amarse, sí al respetarse, sí al cuidarse y al reconocerse como seres humanos
en primer lugar para poder luego poderlo hacer con las personas que tenemos cerca y evidentemente con las parejas que en este caso la vida, ¿no?, nos haya puesto por el camino. Que a mí me gustaría cerrar con algo que es que es tan gozoso deleitarse con alguien que es como tan auténtico, que emana una sexualidad, pero también tan erótico y tan sexy cuando una persona se muestra desde esa verdad. Es que es tan atractivo. Es como, wow. Es que te atrapa. Y para mí eso es, ¿no? Cuando te dejas ser, sin límites, sin condiciones y simplemente te expresas y das pues lo mejor desde ese amor que eres y del que nunca has salido, pero que nos lo tenemos que recordar muchas veces. Así que, bueno, pues muchas gracias, Sergio, por haberme invitado aquí a tu espacio, bueno, a todas las personas que habéis venido en presencial y las que están al otro lado. Ha sido un honor, un placer, aquí también para cerrar esta etapa tuya. Así que, bueno, muy agradecida y un placer. Un placer compartido. Gracias, Anaís. Muchísimas gracias. Un beso. A ti. Gracias.